¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo andamos? Bienvenido. ¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Realmente un placer estar de vuelta aquí en esta mesa libre para compartir un poco nuestro mate y vos con tu café, así que estamos ahí. Totalmente. Yo creo que la temperatura, este fresquito nos trajo de vuelta. Así es que estamos aquí para disfrutar nuestra mesa libre. Bueno, vemos un poco la situación del país siempre preocupante para mucha gente. Se juega un poco la esperanza de muchas personas, están siendo puestas a prueba, ¿verdad? De la teoría a la práctica. Y hablando de teoría y práctica, nuestro tema precisamente tiene que ver con el tema de la oración. Muchas personas que seguramente no tienen una vida muy ajustada a las demandas de Dios, una comunión íntima con el Señor, muchas veces dicen, bueno, me voy a agarrar a esa tabla salvadora de clamarle a, no sé, a alguien tiene que estar escuchando. Entonces el tema de la oración es un tema clave, Humberto, en este contexto, ¿verdad? ¿Qué te parece? Mira, la verdad que es un gran desafío el tema de la oración porque nosotros luchamos siempre, por lo menos yo particularmente lucho siempre con mi capacidad, mi conocimiento, mi sabiduría, mi autosuficiencia y de repente me encuentro con ciertas circunstancias y ahí parece que me acuerdo, no, yo tengo que orar y tengo que pedirle a Dios, ¿verdad? Sé que es una tendencia natural de, no sé, de la mayoría, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no tiene esa costumbre de orar. Y lógicamente detrás de eso se genera una serie de efectos colaterales, consecuencias y cosas así que vamos llevando, ¿verdad? Yo creo que Dios, a través de esta experiencia que estamos pasando con la pandemia, nos ha enseñado a que separado de mí nada puedes hacer, nos ha enseñado que tenemos que clamar más en forma práctica, porque teoría sabemos mucho, ¿verdad? Podemos estudios bíblicos de Génesis y Apocalipsis sobre teoría de la oración, pero la parte práctica, vamos a orar, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que Dios está usando en este tiempo para que nosotros lo apliquemos, ¿verdad? Es muy cierto. Y en medio de todo esto, como si faltara alguna plaga más sobre el mundo, ¿verdad? Se presenta un poco una cosmovisión, una manera de ver del mundo de mucha gente, que definitivamente es una negación continua de la posibilidad de la existencia de un Dios a quien orar, un Dios que escucha, un Dios solidario, un Dios misericordioso, todopoderoso, ¿verdad? Y esto parece ser de que este ambiente en cuarentena, no sé, ha atosigado al mundo y finalmente uno termina tiroteando hacia todos lados. Vemos las redes sociales explotar con relación a cuestionamientos hacia la política, hacia la religión, hacia la medicina. O sea, ha sido un elemento disparador de muchos pensamientos, ¿verdad? Y en este sentido, algo que tiene más que ver con nosotros, el asunto del cuestionamiento de Dios, a quien oramos, a quien debemos nuestras vidas, ese Dios que se preocupa de la humanidad, que no solamente se preocupa, sino que ha hecho mucho, ha puesto de su propia vida. Ahora, entrar en una cuestión teológica seguramente nos va a llevar mucho más que un 30 o 40 minutos de mesa libre, lo estoy generalizando, pero en concreto lo que quiero decir, Humberto, que hay mucha gente que ha abrazado una causa naturalista, materialista, atea o agnóstica y ha levantado la banderita de la no existencia de Dios. Me llama la atención que cuando se lanzan cuestionamientos al cristianismo, siempre dicen, bueno, no hay respuesta para esto, no, definitivamente se callan los cristianos porque no hay ninguna respuesta. Los cuestionamientos son reales, son racionales y no hay ningún tipo de respuesta a esto. ¿Sabe qué me llama la atención? Que en el mundo cristiano, al menos de la fe cristiana bíblica, no estamos hablando de una religión cristiana, estamos hablando del cristianismo esencial bíblico del Nuevo Testamento del primer siglo.
me llama la atención que uno de los seguidores de Cristo, uno de los apóstoles de Cristo, y podríamos decir el más modesto intelectualmente para no llamarlo ignorante, ¿verdad? Precisamente él se levanta y dice, tenemos que estar preparados para presentar defensa ante quien nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y yo me imagino que si él no supiera escribir, habrá tenido algún escriba al lado, algún amanuense que procedió a escribir lo que él le dictó, ¿verdad? ¿Y quién era ese? Y era un pescador, ¿verdad? Era un ribereño, era un hombre que tenía la técnica y el arte de tirar las redes al mar y sacar peces. Bueno, Pedro, nada más y nada menos que el apóstol Pedro, se levanta y dice, estamos capacitados y hay que presentar defensa. ¿Qué opinas de eso, Humberto? Pero claro, bueno, lo que pasa es que al presentar nosotros una defensa, tenemos nosotros que, digamos así, la propia palabra en sí, que es la apologética, ¿verdad? La apología en sí tiene que ver con un diálogo, con estar colocando en práctica también aquella otra postura o aquella otra información que se tiene, pero ahí es donde viene la cuestión, ¿verdad? Porque si estamos hablando un poco de la pandemia o la pandemia, estamos hablando también de principios bíblicos. Son informaciones, por un lado vienen los científicos a decirte un montón de cosas que después de tantos días cambian y no están así, ahora es esta otra, y entonces tratan de dar explicaciones con su propia palabra de algo que ellos no pueden entender, de cómo es que el virus cambia, no cambia, y cómo es que hay gente que no le pasa nada a pesar de que estuvo en contacto con gente que estaban infectados. Y por ese lado, entonces ellos tratan de colocar, bueno, dice, vamos a poner ciertos nombres, acá circulan ciertos virus con A, B, C, D, o sea, alfa, beta, delta, alfa, beta, gamma, delta, ¿verdad? Entonces, y después entra a dar explicaciones. Están los asintomáticos también. O sea, ellos buscan nombres para poner parches donde se hacen lagunas, donde se hacen agujeros y compañía, ¿verdad? Pero por otro lado, nosotros tenemos también de parte de la palabra de Dios verdades que son absolutas, inconmovibles, inamovibles y que perduran en tiempo y espacio, ¿verdad? Ahora, en esa situación, lógicamente, a este grupo que se autoproclaman los científicos del mundo, que son los que dictan las normas y todo cómo tenemos que vivir, vienen lógicamente ellos a quitarle a Dios del medio, quitarle a Dios de escena, o por último tratar de echarle la culpa a Dios, que porque Él, si es amor y todo eso, viene a permitir todas estas cosas. Pero por otro lado, nosotros tenemos en la palabra de Dios evidencias claras de que esto es también consecuencia de lo que ya pasó allá en el Edén, cuando el hombre decidió desobedecer a Dios y hacer de su vida lo que quería, ¿verdad? Hacer a su manera. Entonces, la escena de lo que viene como consecuencia en la práctica, que los científicos tratan de mirar e investigar, es un pequeño virus ahora, anteriormente era otro pequeño virus y anteriormente era otro pequeño virus y así sucesivamente. Ellos descubren que son esos virus que vienen, pero la palabra de Dios nos indica que mucho de lo que realmente viene a suceder es efecto colateral del propio pecado, cuando le dice Dios a Adán, espinos y abrojos te producirá la tierra, ¿verdad? Te vas al campo y ves un campesino que tiene que estar sacando la espina que le quiere matar a su plantita que él plantó, ¿verdad? Entonces, la explicación en la apologética justamente tiene que ver por una esperanza, como dice Pedro, ¿verdad? La razón de la esperanza que nosotros tenemos, pero también para decirle a ellos, esa esperanza está disponible para todos ustedes. ¿Entienden? Y está al alcance de quién, está al alcance del tema que estamos hablando justamente de una oración, ¿verdad? Y es una oración que tiene que ir acompañada de fe, y una fe que no es simplemente, sí, yo creo en Dios, pero se va y hace cualquier otra cosa en su vida. Porque como dice Santiago, ¿verdad? Muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. Una fe sin obras es muerta, no sirve para nada. Entonces, que una persona sale y diga, yo creo en Dios, pero él no vive de acuerdo con esa dependencia de Dios, ¿de qué le sirve decir que cree en Dios? Y no le sirve de nada. O también como el propio libro de Santiago dice, mira, los demonios creen en Dios, pero ellos por lo menos tiemblan, dice, ante Dios, ¿verdad? Y aquí hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero
no tiembla o no teme y tiene su propia vida, ¿verdad? Yo creo que en Paraguay pasamos por un fenómeno interesante en la época que tuvimos un presidente que más o menos iba para la tendencia cristiana, ¿verdad? Este, mucha gente se hizo cristiana por causa de eso, ¿verdad? Iban a la iglesia donde él se iba y era como como yo decía, esto parece ser como que es un eslogan ser cristiano ahora, ¿verdad? Pero, ¿y en la práctica qué pasaba? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que trabajarla siempre, tanto en nuestras iglesias como con las personas, de que tu fe tiene que estar primero fundada sobre, como dice la palabra de Dios, valga la redundancia, un fundamento firme, sólido, absoluto, ¿verdad? Inconmovible, pero por otro lado tiene que hacer con que la persona vaya en esa dirección, vaya en ese ritmo o en ese rumbo, o si no, no le sirve de nada. Claro. Yo creo que esto que estás mencionando es lo que precisamente ha desdibujado el cristianismo original. Ese cristianismo que está en las páginas del Nuevo Testamento. Si bien algún escéptico dirá, bueno, ¿cuál página del Nuevo Testamento? Tenés 25,000 versiones, copias y compañía, y tenés 500,000 variantes. ¿Cuál página? Pero yo siempre digo, si a lo mejor hubiéramos tenido una sola copia y todos los cristianos dijéramos, esta es la copia que cayó del cielo y es incuestionable. Bueno, seguramente hubiera sido el documento más tiroteado y más invalidado a lo largo de 2000 años, ¿verdad? Pero ahora que tenemos 25,000 copias que validan precisamente el mensaje que está a través del entramado de las 500,000 variantes, podríamos decir que es mayor milagro que tengamos el original de esa manera antes que una sola copia que podría ser refutable, ¿verdad? Entonces, claro, al mencionar vos este tema, Humberto, de muchas veces el gobierno temporal, los gobiernos que terminan casados con el cristianismo, yo creo que esto ha sido precisamente en gran medida la culpable de desdibujar ese cristianismo original. ¿Y por qué digo esto? El primer siglo de la iglesia, Pentecostés, nace la iglesia, el cristianismo se expande. En Antioquía por primera vez se les llama cristianos a los del camino, porque así se les llamaba antes de que se les llame cristiano, ¿verdad? Y digo se les llame porque finalmente ellos no se autodenominaron cristianos, ni tampoco se autodenominaron somos del camino, solamente que predicaban que Jesucristo es el camino, entonces por eso se les asoció a estos son los del camino. Y lo de cristianos en Antioquía, en realidad que era más una especie de marcante, era una especie de decir, estos son los de los movimientos políticos por el apellido del candidato del cabecilla, ¿verdad? Entonces terminaron recibiendo un marcante. Es ese marcante lo que finalmente se difundió a lo largo de 2000 años. Entonces, la relación de ciertos gobernantes, emperadores, que a lo mejor tomaron la fe cristiana y lo institucionalizaron, terminó desdibujando el verdadero cristianismo. Que yo recuerde o que sepa, por lo menos en las páginas del Nuevo Testamento, no hay ninguna orden de mandar a alguien calificado de hereje a que sea quemado en una hoguera, por ejemplo, o que sea, no sé, desterrado del planeta Tierra porque no son de... No veo. Ese cristianismo puro, esencial, que pervive en las páginas del Nuevo Testamento, se ha terminado desdibujando. Y eso es lo que finalmente el escepticismo mundial termina tiroteando. ¿Qué es lo que tirotean? Normalmente en apologética se menciona el muñeco de paja, ¿verdad? Ya que no sé qué exactamente es lo que voy a tirotear, entonces agarro y fabrico un muñeco de paja y juego tiro al blanco contra él y digo, este es el enemigo. Bueno, yo lamento mucho a nuestros queridos amigos escépticos decirles que lo que tirotean en realidad es un espantapájaros, no es el cristianismo verdadero. Entonces, tocar este tipo de temas, Humberto, es importante porque se ha hecho mucho experimento con la iglesia a lo largo de 2000 años. Y ahora me tropecé con un artículo de BBC Mundo muy interesante. Te compartí esto en la semana. Sí.
se titula El reverendo que no cree en el más allá. Y entonces él propone, ¿verdad?, solamente hacer como un club social, la iglesia. No hay compromiso, no hay salvación, no hay más allá, es el más acá y nada más. En su discurso él se levanta y predica, bueno, hagamos todo lo mejor posible dentro de esta vida porque es la única vida que tenemos. Y finalmente otro teólogo de la misma línea, estamos hablando de la iglesia en Holanda, ¿verdad? Acerca una postura teológica del alguismo. El alguismo. ¿Qué es el alguismo? Y bueno, no estamos seguros de que haya realmente algo, pero algo podría de por ahí, casi como un agnosticismo, ¿verdad? Entonces, lindo es tocar esto, Humberto, porque mucha gente en este tiempo de pandemia, en este tiempo de mucha desilusión, desatino para mucha gente, no saben hacia dónde disparar y de repente, bueno, ¿cuál es lo que es la verdad? Esa es la famosa pregunta que siempre está enfrente, ¿verdad? Claro, es muy interesante justamente este tema porque es lo que va pasando en el día a día y lo que vamos viviendo en el día a día, ¿verdad? Nosotros, yo que soy una persona que desde temprano me levanto, hago mis oraciones, leo la palabra de Dios y después tengo que enfrentar lógicamente el día a día, me tengo que entrevistar con personas y vienen personas a comentarme, bueno, mira, esto está pasando, está pasando, está pasando. Entonces le digo, mira, si vos tuvieras la oportunidad de agarrar y para solucionar el tema, meter el dedo en el enchufe, ¿lo solucionarías? Y te va a quedar ahí mirándote porque dice el dedo en el enchufe, no te preguntas si cómo está, no, te patea y punto, ¿verdad? 220 bola aquí. Entonces, lógicamente ahí entra un factor para decir a la persona, si yo te dijera que ese enchufe de 220 te va a solucionar tu problema, ¿vos lo harías? Y es una decisión de fe que tiene que tomar la persona en ese momento, ¿verdad? Entonces, yo uso eso y a veces le pongo, le digo, lee este versículo lo que te dice, ¿verdad? Por ejemplo, dice Josué capítulo 1, ¿verdad? Cuando Dios le habla a Josué, le dice a él, mi siervo Moisés ha muerto. Y ¿cómo es que cómo es que Josué no iba a saber que su siervo Moisés había muerto si estaban todos de luto? Parece que la escena es que Dios más o menos le está diciendo a Josué, bueno, basta ya del luto y estar sufriendo, estar lamentando, ya Moisés murió, ahora tú levántate. Y a partir de ahí sale y le dice a él, tú vas a introducir a este pueblo, ¿verdad?, a la tierra que le prometió Dios. Ahora, Josué era un hombre así como nosotros, no tenía nada de diferente y Dios lo llama a él y le dice, vas a hacer este trabajo. Entonces, Josué, ¿qué tiene que hacer? Tiene que creerle a Dios y tiene que levantarse. Ahora, Dios, antes de que él le exija a Josué el compromiso que tenía que hacer, lo primero que le dice ahí en Josué capítulo 1 es decirle a Josué, así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Primero. Segundo, le dice, no te dejaré. Y tercero, le dije, no te desampararé. Ahora, de nuevo tenía que tomar Josué esa palabra de Dios para decir, ok, yo creo, entonces me voy a mover. Porque Josué participó de cómo Dios lo ayudó, le guió, le encaminó y cómo Moisés fue obediente a Dios por 40 años. Vio milagros, vio abrirse el mar rojo, vio las 10 plagas. Todo vio cómo realmente fue ocurriendo. Pero llegó el tiempo en que Josué tenía que vivirla por sí mismo. Ya no tenía más el Moisés que era el que iba delante de él. Ahora Dios le dice 3 veces a él en ese texto, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 2 veces le dice que se esfuerce y sea valiente y una vez le dice que sea muy valiente. Entonces, la fe tiene que ir demostrada y acompañada, lógicamente, con obediencia y esfuerzo y valentía, lógicamente, para que sea real. Entonces, yo me pongo a orar y le digo, Dios, yo quiero poner delante tuyo este día, dame sabiduría, tengo que hablar con esta persona sobre tal tema. Yo no sé cómo encarar, no soy quien, tú conoces su vida, conoces su corazón. Entonces ayúdame para ir a decirle a esta persona estas cosas y que realmente él la tome bien. Y yo voy a entender que vos me estás prosperando de acuerdo a esta respuesta. Entonces, yo estoy orándole a quién. Y ese algo que estaba mencionando ahí justamente en ese artículo, para mí es real. No es algo, es alguien, es una persona. ¿Verdad? Y como dice ahí justamente el reverendo, tratar de que sea, bueno, y se cree que el Hijo de Dios es un título nomás que se le da a una persona. No,
¿Es o no es real? Si es real, entonces Él va a prosperar mi camino, va a prosperar mi comunicación. Ahora, Dios en el libro de Josué demostró, y lo tomé eso como ejemplo simplemente porque le dice Dios a Josué, desde este momento en adelante te engrandeceré, le dice. Y le dice, ahora vas a cruzar el río Jordán. La misma experiencia parecida con Moisés. Moisés tenía que abrir el Mar Rojo. Por un lado los enemigos, Josué no tenía esa experiencia de los enemigos, pero tenía que introducir. Llega al río Jordán. ¿Cómo hacemos el río Jordán? Y dice, bueno, que los sacerdotes pongan el pie en el agua, y ponen el pie en el agua y las aguas se detienen. Ese alguien a quien que le estaba hablando a Josué y que Josué en obediencia estaba haciendo, estaba obrando algo invisible, porque es una fuerza invisible, pero haciendo efectos sobrenaturales sobre la naturaleza, sobre las fuerzas de naturaleza, porque un río que corre, vos no lo atajaba. Aquí cuando se hizo la represa de la Caraí, la represa de Itaipú y de Yacyretá, siempre se tuvo que tomar la misma medida. Hay que ver cómo frenar esa avalancha de agua que viene. Y Dios con una palabra viene a frenarlo. O sea, cómo lo invisible tiene una fuerza tan poderosa para hacerlo. Entonces, bueno, pero eso era la experiencia de Josué. Hoy nosotros no tenemos esa experiencia. Bueno, yo puedo contar las veces que Dios, entre comillas, abrió ese río Jordán para que yo pueda entrar y pueda pasar en momentos increíbles, pero así, cosas que son sobrenaturales, ¿verdad? Entonces, ahí entra justamente el factor para decir, mira, individualmente, la fe, yo soy responsable de lo que creo, en quién creo, y lo demuestro siguiendo esas pautas, ese camino. Ahora, lo que hagan los otros, yo lamento mucho. Yo les puedo contar y decir, sí, es real, existe, pero vos tenés que hacerlo participante de ti mismo. Ahora, si vas a salir con la premisa de que, no, eso no existe, y vas a empezar a irte por el lado de hacer un culto que eso no existe, eso tampoco es nuevo. Porque los saduceos en la época de Jesús ya no creían justamente en que había algo más allá. Y le vienen a Jesús con ese cuento también. Ahora Jesús, ¿cómo le responde? Le dice, ustedes yerran por dos razones. Uno, ignoran las escrituras, ¿verdad? Porque las escrituras hablaban de la historia que era parte de la historia del pueblo de Israel y también los saduceos, y ignoran el poder de Dios. ¿Entiendes? Entonces ahí entra justamente el factor para que yo diga, ok, yo elijo creer y hago un esfuerzo para ser obediente, consecuente con esa fe. Sí. ¿Para qué? Para que a través de eso justamente diga que mi fe no es simplemente una fe teórica. Sí. ¿Entendés? Entonces, si vamos a ir por ese lado de decir, ok, ¿cómo hacemos con las otras personas? Bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia muy interesantes donde simplemente Dios mandaba a declarar ciertas cosas. Tenemos los profetas del Antiguo Testamento, mandaba a declarar ciertas cosas. Algunos obraron milagros, ¿verdad? Como Elías, que hizo descender fuego del cielo. Otros simplemente fueron y anunciaron las palabras y nada pasó, ¿verdad? Pero eso vino más adelante, lo que él había pronunciado vino más adelante, ¿verdad? Como el profeta Jeremías, por ejemplo, que le decía, viene ahí el rey, ¿sabe qué? Va a venir, y vino, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra justamente el factor para decir, muy bien, cada persona recibe la misma información a través de la palabra de Dios. Si nosotros recibimos la palabra de Dios, entonces esa información que yo recibo está disponible. Ahora, ¿qué yo hago con esa información? Es lo que va a determinar qué rumbo voy a tomar. Y si yo creo en eso, entonces yo oro y clamo a un Dios todopoderoso porque sé que Él tiene el poder para sanar. Sí. Ahora, la disyuntiva y la problemática pasa cuando de repente yo clamo a Dios por una persona que está enferma y parte a la presencia del Señor. ¿Entendés? O se muere, ¿verdad? O partió. Entonces, ¿por qué es disyuntiva? Y porque Dios no hizo lo que yo quería, o lo que yo le clamé. Y ahí entonces entra la incógnita, ¿por qué Dios no respondió tu oración? Y ahí yo te diría, ¿cómo que no? ¿Será que no respondió? Respondió sí. Ahora,
no lo hizo conforme a lo que a mí me hubiese parecido en este momento, pero él lo respondió de acuerdo a lo que era su propósito. Claro.